Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos TVU, los medios UDEC, y vamos con una nueva entrevista acá en el Hoy Hablamos. Vamos con las presentaciones. ¿Qué les parece ya del caso? Se encuentra con nosotros el docente de la Universidad de Concepción con especialidad en neurología, Elías Fernández Toledo. Profesor, gracias por estar con nosotros. Hola Williams, buenas noches, muchas gracias por la invitación, encantado. Vamos a hablar del Día Mundial del Parkinson, de cuánto se ha basado los diagnósticos en particular. Y antes de comenzar, estábamos tratando, antes de encender las cámaras, de cómo esta enfermedad, el target estaba en los 60 años, pero ya se están detectando casos bajo los 50 y hay coyunturas en particular importantes a develar y a ir profundizando. Exactamente, si bien la enfermedad de Parkinson es una enfermedad cuyo diagnóstico más frecuentemente es sobre los 60, 65 años de edad, hemos visto hace ya algunos años y se han reportado en medios internacionales que hay cada vez más personas jóvenes bajo esa edad teniendo el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Hay varias posibles causas de esto. Dentro de eso hay todo un tema bien fuerte que se está estudiando, que es la genética en la enfermedad de Parkinson, pero también la exposición a pesticidas, la exposición a metales pesados, algunos tóxicos, podría estar también contribuyendo al aumento de la frecuencia de esta enfermedad en las personas más jóvenes. Y básicamente se ha ido avanzando en tecnología para ir detectando los diagnósticos, pero no se ha ido a la par a la hora de, con lo compleja que es esta enfermedad, en la solución de las problemáticas. Las medidas son más bien paliativas para ir enfrentando y sabiendo cómo afrontar estos escenarios. Sí, hay mucho interés y muchas iniciativas que están hoy en día trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad de Parkinson. Y justamente al ser una enfermedad tan compleja, los esfuerzos se han puesto, por una parte, en tratar de entender de dónde viene esta enfermedad, cuáles son las causas, y al ser una enfermedad, como decía antes, compleja, no hay una única causa, y en ese sentido encontrar un único tratamiento que sea modificador, curativo, ha sido bien complejo. Ahora sí se ha avanzado mucho en términos de tratamientos que, diríamos, mejoran la calidad de vida. Desde el punto de vista de los medicamentos, hay hoy en día distintas modalidades de medicamentos que se pueden usar, y también terapias que llamamos avanzadas, terapias como cirugías o terapias con ultrasonido focalizado, que son relativamente nuevas y que están disponibles en nuestro país y en otros países para poder mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Los síntomas los conocemos casi de manera transversal, casi son como denominador común. ¿Cómo ir detectando desde la familia los primeros comportamientos? ¿Cuáles son los exámenes que se realizan? ¿Qué dice en ese sentido, por así decirlo, la praxis? Sí. Cuando uno piensa en una persona que tiene enfermedad de Parkinson, probablemente a todos nos viene a la memoria una persona tal vez mayor, un poco encorvada, con los brazos juntos al cuerpo, dando pasos muy cortos y con un síntoma muy característico que es el temblor, ¿ya? Ahora es muy interesante mencionar que hay aproximadamente un 20% de pacientes que tienen la enfermedad de Parkinson que no desarrollan temblor. Es un punto interesante a mencionar, y de hecho está estudiado que los pacientes que no tienen temblor demoran más años en ser diagnosticados. Uno diría que el punto clave en la enfermedad de Parkinson es la lentitud en la movilidad, y probablemente esa sea la alerta a la que uno debería estar atento para sospechar, ya sea en una persona cercana, un familiar, o uno ya como médico para diagnosticar esta enfermedad. Conforme va avanzando, ¿qué grados de deterioro se van evidenciando en el cuerpo? Sí, es un punto muy interesante y me tomo un poco de la pregunta anterior, porque sabemos y todos tenemos en el ideario colectivo tal vez presentes estos síntomas que nosotros llamamos motores, que son síntomas que tienen que ver con la movilidad. Pero hay un gran grupo de síntomas que nosotros llamamos síntomas no motores, que no tienen que ver directamente con la movilidad, pero que son parte de la enfermedad. Y esos síntomas tal vez no son tan conocidos y por una parte pueden ser alarmas para poder diagnosticar antes la enfermedad, y por otra parte pueden también un poco ir acompañando la evolución de la enfermedad. Por ejemplo, sabemos que la pérdida del olfato es un síntoma que puede aparecer antes que aparezca la lentitud o el temblor. Lo mismo con el tránsito intestinal lento, el estreñimiento, que son cosas muy frecuentes, pero si uno empieza a decir, bueno, tengo pérdida de olfato, también tengo estreñimiento, existe lo que llamamos el trastorno del sueño REM. Cuando nosotros estamos dormidos y soñamos, nuestro cuerpo está completamente inmóvil. Pero en este cuadro
se pierde esa inmovilidad y las personas actúan lo que suena. Entonces yo sueño que estoy jugando fútbol y muevo mi pierna fuerte como si estuviera golpeando un balón de fútbol, pero me muevo fuerte en la cama y le puedo pasar a pegar a la persona que está al lado o caerme. Todos esos síntomas se empiezan a juntar y evolucionan también durante la enfermedad. Ya en etapas más avanzadas, lamentablemente la enfermedad puede afectar también la memoria, puede afectar lo que llamamos el sistema autonómico, que tiene que ver con el control de la presión arterial. Entonces a los pacientes a veces les baja mucho la presión y se desmayan, o tienen problemas con el control de los esfínteres, y pueden haber síntomas de esa esfera. ¿Y ahí qué hacer? Sí, bueno, el tratamiento de la enfermedad de Parkinson es un tratamiento necesariamente integral. Ya necesariamente participa como elemento central la persona con enfermedad de Parkinson, es el centro para nosotros del tratamiento, y alrededor de él o de ella la familia, el cuidador, el equipo médico, incluido por el neurólogo o la neuróloga tratante, el médico de atención primaria, el fonoaudiólogo, el kinesiólogo, el terapeuta ocupacional. Entonces es un grupo grande. Y en ese sentido, por una parte, nosotros ayudamos mucho con los medicamentos, pero necesariamente vamos de la mano con las terapias físicas, la estimulación de la memoria. A veces los problemas tienen problemas para tragar, los fonoaudiólogos, las fonoaudiólogas nos ayudan. Y de esa manera lo que buscamos, como decía antes, es darle la mejor calidad de vida al paciente. Esta es una enfermedad que es crónica, que no tiene una cura, que acompaña al paciente, a la persona por los años que vive, pero que no necesariamente significa que va a tener una discapacidad severa. Tenemos muchos pacientes con enfermedad de Parkinson que están trabajando, muchos pacientes con enfermedad de Parkinson que se mantienen activos en su vida personal, familiar, que hacen deporte, que viajan, y eso es lo que nosotros buscamos, que las personas con Parkinson puedan seguir haciendo lo que a ellos les motiva a hacer. ¿Qué pasa con los medicamentos? En el último tiempo hemos partido desde la automedicación, lo que significa eso. A la hora del tratamiento de la enfermedad, el uso de la farmacología indiscriminada puede agravar aún más los cuadros complejos que presenta el Parkinson. Efectivamente, sin duda. La enfermedad de Parkinson, y sin entrar tanto en los tecnicismos, se debe a la disminución de una sustancia que se llama dopamina. Ya, la dopamina es un neurotransmisor, decimos nosotros, una especie de mensajero en el cerebro que favorece el movimiento normal. Hay algunos medicamentos que pueden bloquear esa sustancia y empeorar los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Entonces, lo ideal para la población general, ¿cierto?, es que no nos automediquemos, pero en particular las personas con una enfermedad neurológica como la enfermedad de Parkinson deberían ser muy cuidadosos con usar fármacos estrictamente prescritos por un profesional. ¿Cómo cuál es el medicamento? Hablando en un diagnóstico tipo. Sí, a ver, hay medicamentos que a veces se usan, por ejemplo, para dormir de forma muchas veces indicada, pero a veces también automedicada. Es tal vez conocida para alguien la risperidona. Tiempo atrás se usaba harto la clorpromacina, por ejemplo, para dormir. Y son medicamentos que un paciente con enfermedad de Parkinson debería evitar, al menos que se le indique un médico. Algo interesante a veces pasa con un fármaco que se usa para molestias como las náuseas o los vómitos, que es la metoclopramida, que es bien difundida, y que en general es un fármaco seguro, pero en particular en la población de personas que tienen enfermedad de Parkinson puede empeorar los síntomas. Entonces, doctor, volviendo al inicio, estábamos hablando de la identificación de personas bajo la línea de los 60 que tienen, lamentablemente se les presenta esta enfermedad. ¿Y cuánto estaba viendo algunas referencias de investigaciones periodísticas en experiencia extranjera, como en las áreas rurales, en las zonas norte, también se está presentando esto, dado las coyunturas, los efectos climáticos, el uso de plaguicidas y así? Exactamente. Es un tema muy relevante, y tal como lo decíamos, Williams, cada vez vemos gente más joven con enfermedad de Parkinson, y efectivamente hay reportes de que en zonas particularmente agrícolas o donde se han hecho masivas tratamientos de los terrenos con pesticidas, plaguicidas, ha aumentado la frecuencia de esta enfermedad. Ya, de hecho, hace poco en Estados Unidos, entiendo, hubo algunas coyunturas legales para prohibir ciertas sustancias químicas. Entonces, hay mucho interés en relación a esto para prevenir que a futuro esto siga aumentando. Precisando esto en particular, ¿esto puede ser hereditario o no? También está ligado a esta temática, que también ha hablado
de repente se instalan falsas realidades, es importante la visión que nos dan ustedes como expertos, y está precisamente esta fotografía que estamos indicando ahora. Exactamente. Como decíamos antes, esta es una enfermedad que llamamos dentro de las enfermedades complejas. Cuando decimos una enfermedad compleja, una enfermedad que tiene más de una causa. Ya en ese sentido hablábamos, ¿cierto?, de la edad. Los procesos degenerativos aumentan a medida que aumenta la edad, las causas tóxicas ambientales, pero también tiene un pilar importante de la parte genética. Ahora, que mi papá, que mi mamá tenga Parkinson no significa que necesariamente yo voy a tener la enfermedad de Parkinson. Ya hay un 5, 10%, 15% en algunas series que sea una enfermedad genética. ¿Ya? Y eso sí, nosotros tenemos en tratamiento lo que llamamos algún Parkinson genético familiar, algunas familias donde el abuelo, el tío, el papá tuvieron o tienen enfermedad de Parkinson. Pero no es, si uno lo mira del otro punto de vista, 80-85% de los casos no es una enfermedad genética. ¿Ya? Ahora, sin dudas, estamos tratando de entender, y ahí me tomo un poco para comentarte a Williams y a la audiencia que como Universidad de Concepción firmamos hace poco un convenio con Cleveland Clinic para hacer estudios genéticos en la población de Concepción que tiene enfermedad de Parkinson. ¿Ya? Los estudios genéticos en Parkinson y en general en la mayoría de las enfermedades están hechas en población europea o norteamericana, que es donde están la mayoría de los recursos económicos para hacer esos estudios. Pero la verdad es que no sabemos muy bien cómo es la genética de nuestra población con enfermedad de Parkinson. Entonces vamos a empezar, de hecho estamos empezando ya para poder conocer y quién sabe si encontramos tal vez alguna diferencia que nos explique en parte por qué estamos viendo más esta enfermedad, por qué en ciertas zonas del mundo hay más o hay menos. Hay mucho todavía que investigar. ¿Y cómo se va a ejecutar esto? Eso se está ejecutando ya. ¿Es por fases? Es por fases. La primera fase es una fase de reclutamiento, donde nosotros invitamos a pacientes que tienen enfermedad de Parkinson, habitualmente a pacientes que nosotros tenemos en control, personas que se controlan con los que estamos participando de este estudio, que incluye a la doctora Mesa, el doctor Fuentealba en el Hospital Regional. Tomamos nosotros la muestra, nuestra enfermera, en el Hospital Regional, y a través del Departamento de Anatomía Patológica de la Universidad de Concepción, la doctora Delgado, la Susana Pineda, nuestra bioquímico, se hace la extracción de ADN. Y ese ADN se envía a Estados Unidos, a Cleveland, donde se procesan esas muestras y nos dan después, en la segunda fase, un retorno idealmente de los resultados probablemente más a nivel global. Y nosotros, tomando también datos clínicos, queremos lograr de entrelazar esos datos clínicos más los datos genéticos y hacer un perfil de nuestra población de personas con Parkinson. ¿Cuál es la etapa en ese sentido? Cuando, empezando que esto está recién ejecutándose, claro. ¿Cuándo conocer de resultados finales? Sí, este es un proyecto, bueno, como los proyectos de investigación en general son proyectos a mediano o largo plazo. Nos estamos dando este primer, incluso segundo año para la fase de reclutamiento. Ya tenemos un plan ambicioso de poder reclutar al menos 200 personas. Y una vez que tengamos ese reclutamiento hecho, viene la parte del procesamiento y el análisis de los datos, que probablemente nos tome algún tiempo más, pero estamos entusiasmados de poder echar a andar estudios de ese tipo en nuestra región, en nuestra universidad, que son cosas que de momento no se han hecho. Entonces ya es novedoso y sin duda nos va a dar luces de nuestra población. ¿El Parkinson se presenta de manera transversal en hombres y mujeres? Esa es una pregunta bien interesante. La verdad es que se ha visto que hay un cierto mayor porcentaje de personas que son hombres con enfermedad de Parkinson. ¿Ya? No hay una clara razón de eso. Se cree que puede ser, sobre todo que en años anteriores estuvieran más los hombres, por ejemplo, expuestos a estos tóxicos. Se hablaba también de que en algún momento, y eso tiene un poco que ver con nuestra historia local, en la minería, por ejemplo, también hay reportes de que hubo aumento de casos. En particular en Chile fue bien famoso en su momento, porque cuando se explotaron las minas de manganeso, hubo aumentos importantes de parkinsonismo por manganeso, que eso no estaba muy reportado antes, y por un tema más a veces cultural, eran más los hombres que trabajaban en ese tipo de trabajo. Pero no está del todo claro porque es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Hay otra temática que también la conversábamos antes de comenzar a grabar, y hablamos del Parkinson infantil, graficado así. Pero ahí también puede deslindar en otras cosas, no sé, en tics o algo por el estilo, y también es importante, que decir, la labor de la familia, de los especialistas, para ir diferenciando. Exactamente. Como decíamos antes, si bien la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que habitualmente parte
desde los 60, 65 años en adelante, esta edad de inicio se ha ido, hemos visto que cada vez hay pacientes más jóvenes. Tenemos casos importantes de pacientes que decimos de inicio precoz, que es antes de los 40 años. Existen casos de Parkinson juvenil, con inicios desde los 18 años, y menos frecuente, yo diría que es más bien raro, casos de Parkinson infantil. Ahora, tomando un poco de lo que decía Williams, sí en la infancia, en la adolescencia pueden aparecer otros trastornos del movimiento. Ya, dentro de esos, unos frecuentes son los tics, que son movimientos que los pacientes, los niños refieren a una sensación un poco incómoda y que después liberan esta tensión como si fuera un estornudo, una sensación incómoda que se alivia a través de un movimiento que puede ser o un sonido o un movimiento como mover las cejas, decir alguna palabra. Y esos son los tics. Existen otros trastornos del movimiento en la infancia, como las distonías, que son contracturas y posturas anómalas. Estos cuadros habitualmente, sobre todo las distonías, son más bien genéticas y debutan cuando los niños son más bien pequeños, a los primeros años de vida. Estamos viendo alguna imagen que le voy a pedir que nos pueda acompañar. Él es Emiliano Pinzón, no sé si lo conoce, es un destacado periodista. De hecho, esto se conoció hace poquito tiempo atrás, fácilmente unas 3 semanas atrás, donde se da a conocer esto, y esto ya se transforma en tendencia. Y lo que ayuda también cuando se entregan los testimonios, que son valiosos, porque de repente pasa que se va en este sentido, claro, me mencionan acá que se va perdiendo la fuerza, pero ayudan esta referencia a dejar de esconder este tipo de enfermedades y ayudar a través de esta referencia a conocerla, a profundizarla en particular. De lo que estamos viendo aquí en titular, habla de esto en particular, de la pérdida de fuerza. Esto también, lamentablemente, conforme va pasando el tiempo, también se va acrecentando. Exactamente. Sí, me parece muy relevante lo que decías de la visibilización, de dejar de esconder esta enfermedad. En un momento tal vez estuvo un poco hasta estigmatizada, cosa que esperamos nosotros, incluso a través de estas instancias, romper y visibilizar y decir, bueno, es una enfermedad que está frecuente en nuestro medio, pero las personas pueden seguir haciendo muchas de sus actividades. Efectivamente, la enfermedad de Parkinson, los pacientes muchas veces se quejan de debilidad o de fatiga, un cansancio difícil de sobreponerse. Muchas veces, y viendo un poco la profesión que tiene este periodista, se ve afectada la voz. Los pacientes notan que su voz pierde volumen, pierde velocidad, pierde la capacidad de modularla, de ser más intensa, más suave, más aguda, más grave. Se vuelve un poco, decimos nosotros, monótona en el sentido de que está en la misma tonalidad. Y tomando un poco de lo importante de visibilizar y haciendo un nexo con el estudio que les contaba antes, una de las personas que más famosas y que más están también en el diario colectivo que tiene enfermedad de Parkinson es Michael J. Fox. Y de hecho el principal benefactor, digamos, la fundación que está financiando el estudio que estamos haciendo nosotros es justamente Michael J. Fox Foundation. Qué buen ejemplo, porque él hace poquito estrenó un documental precisamente que habla de los inicios de su carrera y cómo de a poco se fue detectando esto, a la ayuda que realiza él a través de fundaciones. Es bien importante la labor que se desempeña figuras como Emiliano, como este actor norteamericano, y que decir, a nivel de referencias también tenemos locales, nacionales que van en ese sentido ayudando. Y precisamente me tomo de esto porque lamentablemente muchas veces Google se torna un mal amigo y tratamos de buscar la solución o el diagnóstico a través de Google. ¿Cuánto ha ayudado y cuánto no ha ayudado la aparición de las redes sociales a la hora de enfrentar este tipo de enfermedades? Sí. Es muy relevante el impacto y eso a nivel global, ¿cierto?, que han tenido las redes sociales. Y un poco, tomándome del ejemplo global, esto puede tener un lado muy positivo, pero otro no tanto. El lado positivo es, por ejemplo, visibilizar iniciativas, mostrar testimonios, compartir experiencias, que los pacientes se sientan acompañados, decir, bueno, esto no me pasa solo a mí, hay agrupaciones de pacientes que han crecido mucho mediante las redes sociales. Pero por otra parte, el riesgo está en el manejo, ¿cierto?, de la información y de la veracidad de la información que uno encuentra en Internet. En Internet puede encontrar de todo, ¿cierto? Y muchas veces los pacientes cada vez más están, y eso está muy bien, que se quieren informar mucho, pero a veces las fuentes de la información no son las mejores. Entonces, muchas veces las personas llegan a la consulta, al hospital, al policlínico y nos dicen, uy, doctor, yo leí esto, esto y esto, ¿y cuándo me va a pasar esto a mí? Y la verdad es que la enfermedad de Parkinson, y eso es algo que no habíamos dicho antes, es una enfermedad muy variada. Y hay personas que
tienen por años la enfermedad sin presentar muchos de los síntomas que hemos conversado más discapacitantes, mientras que hay otros que lamentablemente con un corto tiempo sí las pueden presentar. En ese sentido, uno diría que más bien esta enfermedad es un gran paraguas, pero dentro de ese paraguas hay muchos subtipos de enfermedades que evolucionan distinto, entonces no es igual para todos y depende también mucho de las decisiones o las intervenciones que podamos hacer. Y ahí mencionar tal vez, como introducirlo por lo menos, lo importante que es la actividad física en la enfermedad de Parkinson. Es probablemente el elemento que más puede cambiar cómo va a evolucionar el paciente con Parkinson. Usted al inicio de esta conversación hablaba del tema de la familia. Está en la identificación, la persona que tiene el Parkinson, pero ¿cómo vamos trabajando en la familia? Y también me tomo de eso, lo importante que te lo ha mencionado, usted mencionaba la kinesiología, la neurología, que es decir, del área de la psiquiatría en particular. Hay un trabajo bien importante mancomunado. Tal cual. Entre el paciente, este equipo médico, la familia en particular. ¿Cómo va funcionando y cuánto ha ido avanzando esto en los últimos 5 o 10 años precisamente en estos escenarios? Sí. No, la familia cumple un rol fundamental en tanto términos de soporte muy inicialmente emocional. Muchas veces la entrega del diagnóstico para la persona y para la familia es un duelo. Es una noticia muchas veces inesperada, no muy positiva, digamos, y en ese sentido nos apoyamos también de los dispositivos de salud mental. Y durante la evolución la familia cumple un rol de apoyo, de sostén y de motivación. Muchas veces nuestros pacientes sufren de un síntoma que se llama apatía, que es no tener deseos de hacer actividades, y ahí la familia muchas veces es muy motivante para poder decirles vamos a las terapias, vamos a hacer ejercicio, salgamos a caminar. Muchas veces, lamentablemente en etapas más avanzadas ya los pacientes tienen dependencias físicas, requieren que los movilicen, requieren que les ayuden en sus actividades básicas. Y sin duda hay un punto muy relevante que no solamente ocurre en las personas con enfermedad de Parkinson, sino en otras enfermedades degenerativas como el Alzheimer, que es la sobrecarga del cuidador. Y hay un tema muy relevante, porque lamentablemente muchas veces, no siempre, pero muchas veces, el cuidado recae a veces en una sola persona o en muy pocas personas que deben hacerse cargo de cuidados que son continuos, que son 24/7, 365, sin fin de semana. Y es importante, y nosotros como equipos de salud estamos atentos para detectar lo que llamamos el síndrome del cuidador, que a veces el cuidador está sobrepasado, no puede dormir, no puede descansar, no tiene actividades propias de él porque tiene que estar pendiente de la persona que cuida, que muchas veces es un ser querido. Entonces, sin duda, la familia es fundamental, pero también tenemos que digo yo, como sociedad, y bueno, nosotros en particular como equipo de salud, preocuparnos mucho de la figura del cuidador. ¿Qué pasa con los tratamientos? Porque son tratamientos costosos, en ese sentido, en los equipos médicos. ¿Cómo ir lamentablemente tenemos muchas carencias en todos los sentidos, que decir en el área de la salud en particular? ¿Cómo ir teniendo un buen tratamiento cuando no tengo los costos para solventarlo? Sí. Es un punto muy relevante. Afortunadamente, la enfermedad de Parkinson está dentro de las enfermedades que están dentro del plan GES. Entonces está garantizado por el Estado, independiente de la previsión que tenga el paciente, de que tiene acceso a los medicamentos, por lo menos los medicamentos más básicos, acceso a control por neurólogo o neuróloga y acceso también a dispositivos de ayudas técnicas si es que fuera necesario, algún bastón, algún carro de marcha, idealmente tener también acceso a terapia con kinesiólogos. Ahora, el gran problema que tenemos es que muchas veces esas terapias terminan siendo un poco insuficientes y nos gustaría, por ejemplo, llegar a las terapias que llamamos avanzadas. Y esas son terapias de muy alto costo. ¿Qué es una terapia avanzada? Las terapias avanzadas son los que llamamos las terapias no farmacológicas, cuando los pacientes ya, lamentablemente después de varios años, no logran un buen control de sus síntomas. Ahí aparecen terapias como la estimulación cerebral profunda, que es una cirugía donde se instalan electrodos en ciertos núcleos profundos del cerebro y que modulan, decimos nosotros, la actividad de este circuito eléctrico que está disfuncionando. Y hay otro tipo de terapia que es la terapia que llamamos lesionales, donde este circuito que está disfuncionando, bueno, se interrumpe mediante una lesión milimétrica que se puede hacer de distintas maneras. ¿Eso se está haciendo acá en Chile? Eso se está haciendo acá en Chile, lamentablemente no aún en nuestra región.
y lamentablemente no está dentro del plan GES ni de iniciativas como la ley Ricardo Soto, que es lo que, por ejemplo, nos gustaría a muchos de los que nos dedicamos a esto para poder ofrecer estas terapias que hoy en día lamentablemente son de costos a veces prohibitivos para gran porcentaje de la población. Bien, Elías Fernández Toledo, neurólogo, docente de la Universidad de Concepción. Gracias por estar con nosotros y conversarnos de todo esto en el Día Mundial del Parkinson. Encantado, muchas gracias, Williams, por la invitación, y aprovecho de dejar también una invitación, valga la redundancia, mañana viernes 12 a las 10 de la mañana en la Sala de Artes Escénicas de Chiguayante vamos a hacer una actividad dentro de las marcadas actividades centenario de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, conmemorando el Día Internacional del Parkinson, así que todos los que puedan asistir muy invitados. Y muchas gracias, Williams. Por estar acá. Encantado. Bien, y con el profesor Elías Fernández nos hacemos una pausa, pero usted manténgase acá en la sintonía de TVU. Chao, que estén bien.